Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Parquemet te invitan a poner en práctica una sana convivencia en su interior entre peatones y ciclistas. Respeta las señaléticas al igual que la velocidad máxima para descender. Evita accidentes para disfrutar de Parquemet con seguridad. Más información en parquemet.cl y en redes sociales parquemet, @parquemetmimbu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos listos con nuestra primera parte del panel de día viernes con Lucía Damer. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buenos días, Fernando. ¿Todo bien? Y también con Roberto Fantuzzi. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Pues bien, partamos de inmediato. Primera semana de la Convención Constitucional, ¿qué te pareció, Lucía? ¿Lo alto, lo bajo, lo medio? Mira, en general uno esperaba que iba a ser difícil. No creo que nadie en un sentido de realidad podría haber pensado que esto iba a ser una situación fácil. Estamos hablando de una institución que no tiene ni una regla escrita. Y por ende iba a ser siempre complicado de organizar, y creo que eso es lo que hemos visto. Yo no esperaba el nivel de improvisación con la que ellos se iban a encontrar. Pensé que iba a ser mucho más complejo el tema de ponerse de acuerdo sobre la mesa, sobre los presidentes, sobre los vicepresidentes, sobre los temas a tratar, pero no me imaginé que iban a llegar y se iban a encontrar sin wifi, sin papel para el baño, sin alcohol gel, sin lugares para sentarse, en fin. Y la verdad es que eso llama la atención, pero eso ya pone, digamos, un hincapié sobre la incapacidad propia de la gestión del gobierno. Y ahora aparentemente incluso se politiza porque aparece el Senado, ¿no?, con algún nivel de participación en este lío, pero más allá de eso, lo que estamos viendo también es una política muy identitaria de cada uno de los grupos, y finalmente ayer se resuelve a una firma con 2/3 de los miembros respecto al tema de los presos políticos, que tampoco me sorprende porque hay que reconocer que hay un grupo importante de gente que llegó a la convención con esa agenda. Entonces ahora lo importante es ver cómo el gobierno y el mundo político asume esta temática y ellos logran avanzar en su organización propia, que nuevamente no es tan fácil. Es como llegar, me imagino que tal vez en el 90 debe haber sido así, ¿no? Cuando uno llega a la democracia y se da como la sensación de cómo hacer para que funcione el Senado, cómo hacer para que funcione la Cámara de Diputados, pero incluso en el 90 había gente que se había mantenido trabajando en esas instituciones. En cambio que ahora es realmente llegar a un espacio totalmente nuevo, y eso siempre le imprime dificultad. Bueno, y en el caso de tuyo, Roberto, hay... A mí me llamaba mucho la atención, nosotros tenemos reuniones de compañeros de curso, y están todas las tendencias que ha habido por ahí, y los de rechazo, por decir algún término, por las comunas de Vitacura, etcétera, han aprovechado como publicitar como el despelote, que le llaman, el término despelote. Y ese es nuestro estilo. Yo no lo hay un despelote, son distintas razas, están los mapuches, hay 10 sistemas distintos, etcétera, etcétera. Yo no me extrañó nada de lo que pasó, fíjate. Date cuenta, 150 personas organizarse el primer día no es fácil para ninguna institución, para mi opinión personal, más aún si no se conocen entre ellos. Sí. Y los temas a tratar seguramente se van de alguna manera consolidar a futuro. Bueno. Pero yo no le hallé nada de malo lo que pasó. Efectivamente, el asunto de la canción nacional, de los niños chicos, etcétera, etcétera, impacta, pero no es para tomar una decisión que esto es un despelote, para mi opinión personal, ¿no? Bueno, es parte de la pelea política, nomás sí, decir que es un despelote, o eso es algo que en el estado de intensidad que están las situaciones políticas en Chile era
relativamente obvio que iba a ocurrir, digamos. Sí, aquí hay mucha gente que no quiere que lo que esté pasando haya pasado, y hay otra gente que entró a regañadientes a esto, y hay incluso otras personas que siempre tuvieron la intención de canalizar esto a través de una convención constitucional, pero que tienen distintas sensibilidades, distintas maneras de enfrentar cosas, y por lo tanto la tentación de que de repente alguien trate de pensar que aquí o todos debemos hacer A, o si no, esto no tiene sentido, o es ilegítimo, o no sirve, o son todos amarillos, en fin, esa cosa eventualmente en Chile hoy día son pan de todos los días, digamos, por lo menos tú lo ves en las comunicaciones de redes sociales o en las comunicaciones incluso políticas, no es extraño. Pero lo importante es que ya está instalada, y ahora hay que empezar a hacer las materias partiendo por una cosa que tú dijiste, Lucía, al principio, por darse las mínimas reglas y reglamentos que le permita operar. Sí, hay que reconocer que hay muchos actos performativos en esta primera semana. Hay gente que tiene que jugar el rol de estar como sorprendido por los niveles de desastre, y hay otros que están jugando el rol de poner algunos temas por los cuales fueron electos. A mí no me sorprende que en la lista del pueblo, las vocerías del pueblo estén con el tema de los presos políticos en ese sentido. Y tampoco me sorprende que la derecha se haya sentado a mirar y haya instalado en algunos medios de comunicación también esa idea de que esto es autoritario, que esto es un despelote, como decía Roberto. Hay que esperar. A mí me parece súper complejo avanzar con el tema del reglamento en estas condiciones, cuando además tú te das cuenta que hay muchos constituyentes que verdaderamente de reglamento saben re poco. Y quiero decirte, muy poca gente debe saber de cómo reglamentar una cosa tan gigante, de cómo avanzar efectivamente, si van a haber comisiones o no van a haber comisiones, pero hoy lo clave es el tema de la gestión. Si van a viajar, quién va a pagar, si no van a viajar, si van a tener asesores, si van a haber comisiones, si las presidencias van a ser rotativas. Yo creo que todavía la gobernanza y la gestión de la convención están siendo definidas, y esperemos que la próxima sea una semana donde esto empiece a tomar un poco más de rapidez, pero nuevamente estamos definiendo el rayado de cancha donde después se va a jugar, entonces es también un momento político estratégico clave. Sí. Pero con respecto a los reglamentos, efectivo, yo salgo todos los días manejando, y creo que nunca en mi vida me he leído los reglamentos del mes. La gente va operando a conciencia y con la experiencia que va adquiriendo, y dentro de los constituyentes hay gente muy, muy preparada. Tenemos a Esquela, tenemos a varias personas que teóricamente pueden hacer un apoyo extraordinario en ese tema. Y sobre la gestión no cabe ninguna duda que le faltó al gobierno hacer el apoyo correspondiente. Bueno, el primer día. Ok, pero para todos los efectos prácticos, Roberto, para todos los efectos prácticos ya está instalada la convención y está empezando a funcionar, y eso lo vamos a ir probablemente monitorizando en los futuros días. Por ahora, lo que sí es también bien interesante es que cambiaron varias de las condiciones del plan paso a paso, digamos, a partir del próximo jueves. Y te sientes que tienes más libertad que tú has pedido, Roberto, durante tanto tiempo. ¿Sientes que tienes más posibilidades en lo que viene o no? Sí, no cabe ninguna duda. Se abrieron oportunidades para las personas, principalmente el sector turístico, que está reclamando a gritos que le dieran más libertad, efectivo. La cultura también, se están abriendo los cines, se están abriendo los gimnasios, siempre que esté en algún paso determinado. Lo que también cubrió, para mi opinión personal, y las redes sociales lo hicieron, son las opiniones del candidato Hauer con respecto al mundo de la empresa, que quiebren los que deben quebrar nomás. Efectivamente, si me hubiese tocado hablar con él, el 65% de las empresas mueren antes del quinto año. Una empresa que nace, la probabilidad es bien baja que sobreviva. Pero todas resucitan, ¿ah? La mayor parte, y en Estados Unidos incluso lo premian a la persona con mayor crédito cuando llega 2 o 3 caídas.
pero esto no significa hacerlos quebrar por medidas que se toman desde la perspectiva del gobierno. Te cuesta un gobierno que te paga en los hospitales a 120 días, muy pocas empresas tienen la espalda y el oxígeno suficiente para sobrevivir en 120 días, más aún que tienes que pagar el IVA, tienes que pagar todo, eso te hace de alguna manera inviable, tasas de interés. Entonces, cuando Jadwe habla de la mortandad del cementerio, de las pymes, no comparto lo que dijo, y eso fue un tema que se volvió muy, muy fuerte dentro de las redes sociales, principalmente dentro del mundo empresarial. Y se utiliza políticamente, sí, efectivo. Lo que dijo Jadwe, la mayor parte del mundo empresarial lo critica, que no tiene idea. Yo creo algo, y por algo lo dice, yo creo como publicista es bastante bueno todo lo que está haciendo, efectivamente cubre noticias todos los días casi. Pero dale, Lucía. No, volviendo un poquito al tema de la comunicación de riesgo respecto a la pandemia. Yo no sé qué pensarán los auditores, pero yo traté de escuchar aprovecharon de hablar todos los ministros, era como la fiesta de la despedida, ¿no? Porque todos hablaron y presentaron tantos escenarios que quedé confundida. Sí. Pero al final del día, la sensación que me quedó a mí es que la comunicación no era tanto de riesgo, sino era una comunicación de apertura. Y efectivamente llama la atención que sea así cuando tú ves que Europa está empezando a cerrar, que Australia empezó a cerrar, que la Delta es una variante que tiene menores niveles de efectividad, la vacuna que la mayoría de nosotros tenemos. Entonces, no sé, me llamó la atención eso, además sabiendo que los niños salen de vacaciones, aquellos que han ido al colegio salen de vacaciones este fin de semana, entonces esperemos no sea pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido de estar 2-3 semanas con amplísimas libertades, no sé, fiestas, etcétera, y luego nuevos encierros. A mí me preocupa mucho, si bien entiendo la política de decir se pueden juntar 50 vacunados, pero si hay uno que no está vacunado, entonces son 20. ¿Quién va a revisar eso? Efectivamente, yo puedo entender tú en tu casa, pero si tú vas a un restaurante, efectivamente ¿cómo quedas tranquilo de que eso esté sucediendo? Me parece que ahí hay como algo que afinar. Entiendo perfecto lo que dice Roberto respecto a la necesidad de algunas pymes de abrir, y en general del comercio. Creo que efectivamente uno no puede seguir encerrado, y además todos los que hemos estado muy encerrados sabemos las consecuencias psicológicas, emocionales que todo esto trae, pero mi impresión es que fuimos un poquitín muy exitistas. Y respecto a lo dejado y las pymes, la verdad es que yo he escuchado tantos comentarios con información bien contradictoria respecto a la propuesta de Jadwe, que creo que sí valdría la pena sentarse con los equipos económicos y hacer un debate sobre los datos, ¿no? Efectivamente, porque si efectivamente lo que dicen algunos, que más del 60% de las empresas pyme facturan, no sé, muy poquito y dan para pagarle al dueño 300 lucas y al trabajador 300 lucas más, efectivamente eso es inviable, pensar que tienen que cerrar porque tú vas a tener 1 millón de desempleados muy rápidamente. Pero por otro lado también el equipo de Jadwe ha sido claro en decir que lo que estamos discutiendo es como la bajada mediática que se ha hecho de su propuesta, y que su propuesta es más de largo plazo. Lo que es indudable es que Daniel Jadwe tiene una capacidad de instalar temas y comunicacional muchísimo más grande que los 4 candidatos de Chile Vamos, por lo pronto. Y las conversaciones que está teniendo, los debates que está teniendo con Gabriel Boric, están instalando, digamos, temáticas en la discusión política que son relevantes, y eso en la política, como bien decía Roberto, el que existe es el que está, y eso puede estar también mostrándose en las encuestas posteriormente. Sí, hay un punto. Oye, pero... espérate, Roberto, espérate. Hay un punto en el tema de los debates que es bien interesante, y ya lo hemos conversado por lo menos aquí con otras personas, y que es bien singular a mi modo de ver. El debate de la derecha, digamos, de la coalición oficialista,
es un debate que hoy día, a diferencia de hace 4 años, gira casi en su totalidad sobre conceptos que son históricamente de izquierda. Derechos sociales, el fin de la hiperfocalización, el generar condiciones de igualdad en la entrega de insumos para educación y salud. Todos de alguna manera han entendido, y yo lo miro esto, fíjate, no como si que, para ser franco, no como si que todos trataran de aprovecharse de algo que está de moda, sino que lo valoro como si fuese genuino. Pero lo que es interesante es que si tú comparas el debate de las ideas de Chile Vamos de hoy con las ideas de los debates que se instalaron hace 4 meses para la elección del presidente Sebastián Piñera, donde básicamente los temas de fondo eran los temas de achicar el Estado, el tema del pituteo, el tema de la focalización como una cosa prioritaria. Están discutiendo sobre temas que históricamente no son parte del sector. Y me parece, a mí, bien que se haga. Si es que eso avanza. Son todos socialdemócratas. Exacto. Pero, y en el caso del debate de Boric con Daniel Jadwe, creo que todavía están en una situación lo suficientemente armoniosa, llamémoslo así, sabiendo que quien quiera que gane va a necesitar pedirle los votos al que pierda. Oye, pero respecto lo que decía Lucía, yo creo que la política de apertura en el área económica efectivamente es de premio y castigo. Las personas que están vacunadas pueden entrar y los que no son castigados, incluso me atrevo a decir. Efectivo, yo creo que esto es una buena política y aquí Fernando me puede informar mucho mejor. Yo estoy viendo ahora los estadios de fútbol, algunos semillenos, en el tenis, en varias actividades deportivas. En otros países del mundo ya están operando con que entra la gente que está vacunada. Con respecto a lo de Jadwe, a mí me impresiona mucho que tira muchos antecedentes. Por ejemplo, habló del salario mínimo, 500. Yo comparto eso, pero démonos el plazo correspondiente y démonos las condiciones, porque en Chile se ha pecado, por ejemplo, para pagar unos 500, 600 mil pesos, es una remuneración digna, pero lamentablemente ese trabajador, su nivel de productividad puede ser bajísimo, no por causa de él, ojo, no por causa de él. Date cuenta, el 50% de los trabajadores hoy día no saben interpretar lo que leen. Eso fue un déficit educacional enorme, que lo están pagando ellos, eso sí. Ellos lo están pagando, no los que cometieron el delito de dar una pésima educación en nuestro país. Y el otro día yo recordaba que a mí me tomaban los exámenes en los colegios públicos. Esa era la calidad de la educación anterior. Entonces, efectivamente, hay que analizar. Pero Roberto, cuando tú te refieres y hablas con el concepto de educación anterior, ¿a qué educación anterior te refieres que sea distinta, a la de este momento? Antes se llamaba mano de obra porque tú lo que comprabas, la palabra no es la más adecuada, era la fuerza del trabajador, ¿verdad? No existía la grúa, no existía, hoy día es lo que vale el conocimiento. Entonces, el factor del conocimiento se adquiere en los primeros años de estudio en los colegios. Y hoy día eso no se cumplió, efectivamente podemos tener la peor educación antes que ahora, pero a mí me llama mucho la atención. Lo segundo, están discutiendo todos los años, gastando tiempo, en vez de los diputados y senadores estar preocupados de otros temas, se discute el salario mínimo, en vez de determinar a futuro, a 5 o 6 años. Determinando las variables de crecimiento, tasas de interés, etcétera, uno perfectamente podría fijar un salario mínimo en 4 o 5 años y poner desafío, Sí, porque a mí me también comparto a veces cuando la variable de ajuste sea de la competitividad sea el salario. Eso es lo más injusto que hay. ¿Estamos en una economía social de mercado o estamos solamente en una economía de mercado que compiten todos los distintos factores y el que muere nomás?
Oye, Roberto, a ver, Perdón. espérate. Yo creo, me parece interesante el tema, pero quiero volver atrás para una cosa particular que dijo la Lucía y que mucha gente por las redes sociales lo ha dicho, que tiene que ver con la forma de comunicar los cambios del plan paso a paso. Prácticamente no las entendió nadie la primera vez que se dijeron ayer con 10 personas que hablaron una seguida detrás de la otra. Sin embargo, hay ciertas cosas que pasaron ayer en esa comunicación que me parecen novedosas. No voy a ponerle un adjetivo que cargue la cosa para que todos podamos hablar. Por ejemplo, ayer por primera vez que se condicionan beneficios a la postura de las dos vacunas. La primera vez que ocurre esto, en el caso de los toques de queda y en todo ese tipo de situaciones, si tienes las dos vacunas puestas, tienes más beneficios que si no las tienes. Eso durante mucho tiempo se negó que pudiera ser posible porque la libertad de ponerse vacuna o no ponerse vacuna era de cada persona y por lo tanto no se podía de alguna forma generar una condición. Y además se pide un porcentaje para dar ciertos beneficios, un porcentaje de vacunados con las dos dosis, por lo que de alguna manera el incentivo a vacunarse es empujado por el gobierno. Y eso me parece novedoso y me parece muy bueno que haya pasado, para ser franco. A mí me llama mucho la atención, Fernando, tú eres experto en esta materia, que habla el presidente de la República y después hablan unas 10 personas más y lo que dice el presidente no lo cubre casi ningún medio. Yo fuera a cargo de comunicaciones del presidente de la República, le diría, bueno, ¿para qué me hacen hablar? No sé. El presidente debe pedir el hablar, pues si es sí, a él no lo hacen hablar, Roberto, por favor. A ningún presidente o presidenta de la República lo hacen hablar. El presidente o presidenta de la República habla. Claro. Sí, pero no es noticia después, entonces ¿cómo? Bueno, pero es que eso refleja de alguna manera la sensación ambiente que hay respecto a la aprobación del gobierno, Sí. pero para los efectos prácticos sigue lo que se decida por parte del gobierno sigue siendo lo relevante a la hora de cómo la gente se mueve en la ciudad, Lucía. Ahora, sí, a mí me parece bien enfatizar la necesidad de estar vacunados, sin duda, y encuentro que se están haciendo cosas que efectivamente por mucho tiempo algunos especialistas venían pidiendo, ¿cierto? Números telefónicos, avanzar con el tema de si tú estás vacunado tienes más libertades, reconocer que además son libertades más colectivas también, con lo cual, no sé, yo pasé a comprarme un café antes de estar con ustedes y escuchaba a la chica que estaba atendiendo que le decía al otro, mira, en no sé dónde están vacunando a todo el mundo con permiso, así que hay que decirle a todos los que conocemos que no están vacunados, porque también hay mucha gente que no se ha vacunado porque no ha tenido el tiempo o la posibilidad de salir de su trabajo para irse a vacunar. El problema es que efectivamente la mayoría de nosotros estamos vacunados con una vacuna que inhibe en un porcentaje muy alto que uno se muera o que uno termine, digamos, crítico, pero no inhibe el contagio ni que uno contagie. Entonces, ahí es donde a mí me genera un poco de ansiedad el decir, uno puede ir, no sé, al gimnasio, uno puede ir al cine, uno puede ir al fútbol. El problema no es finalmente el fútbol, donde pueden estar uno sentado a 8 metros del otro, pero si después todos salen y se toman las 3 micros que hay pasando por la puerta, se generan otros espacios de posible contagio, pero efectivamente, Fernando, lo que tú dices a mí me pareció una buena forma de decir, miren, hay que incentivar la vacunación, ojalá que entremos con la discusión de la tercera dosis, me parece bien que no se haya abierto el aeropuerto, que no es un tema menor, con lo cual ojalá la gente, en vez de estar mintiendo para irse a Miami, se quede acá y los que puedan hacer turismo interno, ¿cierto? Y eso me parece una buena noticia porque sabemos que las cepas si van a entrar por algún lado, van a entrar por la frontera. Entonces creo que hay medidas que son las apropiadas. Lo que sí fue tan difícil hacer como un papiro lo que dieron. Es tan difícil saber qué exactamente es lo que vamos a vivir hoy o la próxima semana, que complejizó la comunicación, pero
pero me parece que el tema de la vacuna específicamente es una buena decisión y ojalá que la gente masivamente, sobre todo los cuarentones, que parece que son los que menos están vacunando, salgan a vacunarse. Sí. ¿Tú no estás vacunado entonces, Lucía? Muchas gracias, Robert. No, yo estoy súper vacunada. Oye, en todo caso, lo Eso que le sí, faltaba a Fernando. en todo Oye, caso, ¿puedo hacer una Roberto, pequeña reflexión? A mí me tocó ir a Antofagasta y fui al aeropuerto hace un año que no iba. Oye, que quedó una maravilla. Ahí sí que hay que reconocer el esfuerzo. Quedó precioso. Digamos las cosas como son. Un 7, se sacaron un 7, para mi opinión. Oye, un 1 para la clínica Las Condes y para Walmart. Efectivamente, a mí me llamó mucho la atención estos dos actos que son contra el mundo empresarial, porque la imagen nuestra ya está mala. Estos dos tipos de acciones que han tomado algunos empresarios, realmente yo no lo comparto en absoluto. sí, oye, déjame plantear una cosa. Me quedan 2 minutos, pero creo que ya es, por lo menos yo le he preguntado a varias personas, tanto al aire como personal o en interno, y creo que ya está prácticamente bien definido que va a haber lo que se conoce como reforzamiento de la vacuna, que es básicamente una tercera dosis, y que es muy probable que el próximo mes haya que volver a poner el brazo, porque estas variantes nuevas que debilitan las vacunas ya existentes, y por lo tanto vamos a tener, además de todo lo que estamos viendo, vamos a tener un nuevo proceso vacunatorio. Creo que ya es inevitable, y por lo tanto parece bastante lógico hacer el énfasis en las 2 vacunas, porque vas a necesitar tener 2 vacunas para que te pongan la tercera. Sin duda. A mí me parece que hay que ir con la ciencia. Si la ciencia dice que hay que vacunarnos con una tercera dosis, habrá que hacerlo. Efectivamente, incentivar a que la gente lo haga para poder tener un mejor primavera-verano. Pero además para que podamos volver a clases y todo. No puedo dejar de mencionar, sí, que hay ya una persona en Chile que tiene la tercera dosis y que gracias a tratar de instalar sus propios privilegios para estar con una tercera dosis, que estamos hablando entiendo que es el director o el presidente del directorio de la clínica Las Condes. Sí, pero lo que me parece terrible es que han terminado despidiendo a las trabajadoras, a las enfermeras que se han quejado por esta situación, demostrando una vez más que hay algunos que, por supuesto, no solamente pesan más, sino que hacen lo que se les da la gana en este país. Ojalá que realmente haya castigos institucionales e individuales muy fuertes. Bueno, se nos acabó el tiempo, les agradezco, nos vemos el próximo viernes, cuídense Lucía y Roberto. No hay próximo viernes, feriado. Pero bueno, de veras, tenías toda la razón, Nos vemos entonces al subsiguiente. Que les vaya muy bien, chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave me escucha.